Bueno, pues ya hemos venido a tocar la nariz otra vez a Toño. Nos vuelve a abrir la Asociación de Bonsai Rioja, y ha pasado muy poco tiempo. No le podía dejar más tiempo porque igual me decía que no. Entonces, Toño, muchas gracias por recibirnos de nuevo, a mi camarógrafa y a mí. Hoy me gustaría saber qué hacemos cuando queremos empezar con un bonsai, pero en concreto, si cogemos bonsai de vivero, árbol de vivero y árbol comprado en vivero, o sea, la típica curvita o el típico desarmado. ¿Cómo empezaríamos o qué harías? Vale, a ver, vamos a empezar por la planta de vivero. Como comentamos en el primer vídeo, os dije de que tendríais que buscar un árbol que tuviera buena base para empezar y luego que tenga ramas para elegir, ¿vale? Una vez que ya tenemos eso, lo que empezamos a hacer es empezamos a limpiar de verde toda la parte que es, digamos, la parte de abajo y la parte que donde crecen las ramas, donde empiezan a salir las ramas del tronco, para poder ver la estructura del árbol. Una vez que ya vemos la estructura del árbol, empezamos a seleccionar las ramas que necesitamos. Por ejemplo, si nosotros aquí empezaríamos con una rama hacia la derecha, ¿vale? Y necesitamos otra a la izquierda. Si tuviéramos aquí otra rama a la izquierda, elegiríamos cuál de las dos queremos. Lo que no podemos tener, digamos que si nosotros ponemos una rama en la parte de arriba y otra en la parte de abajo, vamos a cubrir el mismo espacio, pero la de abajo va a estar sentenciada, porque le va a dar la sombra y poco a poco va a perder fuerza, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Una de las dos, o esta la quitamos. Con lo cual ya tenemos cubierta esta parte de aquí. Y luego, pues iremos, si tenemos aquí más ramas, pues las iremos cortando y iremos dejando las ramas que nos hacen falta. Rama izquierda, rama derecha, rama atrás. Rama izquierda, rama derecha, rama atrás, hasta que llegamos a la mitad, ¿vale? Una de las cosas que me doy yo cuenta cuando veo esas formaciones y así, es que en algunos arbustos que he cultivado, no bonsáis, es un problema, por ejemplo en el rosal, cuando ya pasas de ser horizontal a bajar un poquito, de hecho a hacer la curva, toda esta parte la seca. Sí. Porque no tiene suficiente, no baja la savia tiende a subir y a criar hacia arriba. Entonces no sé, bueno, dependerá, me imagino, ¿no? De la variedad de plantas que sea capaz de hacer eso. Nosotros podemos, por ejemplo, si queremos hacer un estilo cascada, utilizaremos un árbol que, pues, en este caso es un árbol rastrero que no tiene tendencia a picar, con lo cual tiende a crecer siempre en horizontal o incluso hacia abajo, ¿vale? Porque se va moldando a la forma de la tierra, del suelo. O sea, tú te aprovechas de su crecimiento, ¿no? Eso es. Yo cuando voy a elegir, por ejemplo, yo tengo en mente que quiero hacer un árbol de este estilo recto, estilo vertical, pues ya voy mirando el tronco como lo tengo, ¿vale? Pero tampoco nos tenemos que fiar mucho de eso, porque nosotros, por ejemplo, si este árbol crece así, en la maceta donde está original está así, pero nosotros lo queremos girar, podemos hacerlo porque luego lo vamos a trasplantar, que es lo que se suele hacer con este tipo de árboles. Este tipo de árboles normalmente no están así, están así. Están así, pero simplemente sin usar ningún tipo de historia de alambre ni nada, con modificarle la posición en la que está plantado, ya conseguimos que la rama que está horizontal vaya hacia abajo. Qué bueno. Con lo cual, ¿queremos hacer un árbol en cascada? Pues elegiremos un árbol que tenga el tronco, donde empieza el tronco, que vaya un poco hacia arriba y que la rama siguiente o principal vaya horizontal, porque luego lo vamos a cambiar la posición. ¿Y qué haces? Según coges un árbol de estos, ¿ya le cambias el sustrato o cómo haces al momento? ¿Esperas el invierno? Lo ideal, siempre que intentamos hacer cosas con los árboles, el árbol tiene que estar sano, ¿vale? Nunca intentemos hacer cosas con un árbol que no lo veamos sano. Cuando compremos una planta, que esa planta esté sana. No la vamos a comprar, por muy bonita que sea, no vamos a comprar una planta que la veamos que está enferma, ¿vale? Que veamos que tenga un buen verde, que no tenga muchas ramas secas y que el árbol se vea sano. A partir de ahí es cuando podemos empezar a trabajarlo. ¿Cuál sería lo mejor? Pues, por ejemplo, octubre, noviembre, se coge ese árbol, ¿vale? Se alambra, se poda, se alambra y se deja en la forma. Y se deja la misma maceta en la que estaba. Y luego, cuando llega al principio de primavera, cuando veamos que empiezan los brotes y empiezan a crecer, ese es el momento adecuado para trasplantar. Da igual el tipo, la variedad o... Sí, en teoría sí. En teoría siempre el mejor momento para trasplantar un árbol es cuando empieza a brotar.
justamente cuando empieza a hinchar las yemas, ¿vale? Sí, cuando cogemos, por ejemplo, claro, es que eso, lo frutal de manzana y todo eso, que empiezan a sacar, y rosales a raíz desnuda a partir de noviembre, Sí. Esos arbustos están completamente parados ya, y es cuando los trasplantamos. O sea, realmente sería mejor esperar un poquito. Si tú, por ejemplo, tienes un bonsái y tienes un bonsái de flor, lo que se recomienda trasplantarlo una vez que se le ha caído a flor. Ajá. Vale. El problema está en que en nuestro clima eso no suele pasar muy a menudo. Entonces nosotros o bien trasplantamos en noviembre, octubre-noviembre, cuando ya la hoja se le ha caído. En el momento que ya la hoja ya se le ha caído, podemos trasplantar, ¿vale? Teniendo en cuenta de que en los meses de mucho frío, en las heladas, protegerlo es poner una bolsa de plástico en la maceta y ya está, no meterlo dentro de casa nunca, ¿vale? Y si no, la otra opción es, lo que te digo, justamente antes, cuando empiezan a hinchar las yemas, entonces cuando se trasplanta. Sí que, claro, ahora me estoy dando cuenta, hay una marca de rosales muy buena que se llama Meilan. Entonces nosotros pues hemos trabajado mucho con ellos y hace poco ellos lo que hacen es en Sevilla, si no me equivoco, todo el plantel arrancan y lo llevan a Valencia, creo que es así, donde lo enmacetan y todo. Entonces lo que te digo, a partir de noviembre así. ¿Qué pasa? Pasan los meses y no todo se vende. Entonces con lo que no han vendido enmacetan para vender durante el año o lo que sea, pero lo tienen en la planta buena, viva. Entonces hace poco pregunté sobre unas variedades en concreto y era abril. Y yo, me lo ofrecieron a raíz desnuda. Digo, bueno, a raíz desnuda en abril. Me dice, sí, y están, ya te digo, por Valencia, que ahí hace bastante más calor que aquí en La Rioja. Me dijo, nosotros todo lo que nos sobra lo enmacetamos en abril. Claro, aquí están allí brotadísimos, o sea, no lo entendí, pero mira, ahora tiene todo sentido. Bueno, a ver, el tema está que depende mucho de las especies. Por ejemplo, estos que son los típicos bonsai o pre-bonsai que te venden en las tiendas son plantas tropicales o subtropicales. Y estos agradecen de trasplantar un poquito más tarde. Ahora, por ejemplo, es una buena época para trasplantar este tipo de olmos. Pero, por ejemplo, si te empiezas a trasplantar unos modelos de aquí, minor o lo que sea, y con este follaje, olvídate que se te va a morir. Y yo la voy a la tienda, compro eso, ¿y qué hago con ello? Pues normalmente las tiendas no los tienen así. Hoy mismo voy, o vas tú, que sabes. Más, claro, la maceta es distinta, todo, su tierra, todo, y si no le han dado unos cortecitos, compras eso, tal cual. ¿Qué haces con ello? Vale, lo primero que hago es, si te lo venden así, que normalmente no te los venden así porque te los venden ya podaditos antes de llevárselos a la tienda, los podan para que tengan una cierta forma, ¿vale? Lo lógico es que no los estén así, porque esto ya es como si lo hubieran tenido en la tienda durante 2-3 semanas y no le hubieran hecho nada, ¿vale? Entonces, ¿esto qué se hace? Pues prácticamente aquí ves que tengo muchas ramas, pero aquí te sobra un montón. Ya vemos que las ramas que están bien posicionadas, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es recortar y dejarle 2 o 3 hojitas. ¿Vale? Las ramas que estén mal posicionadas o que hayan salido en una dirección que yo no quiero, por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo, esta sería hacia abajo, la quitamos. Esta que sería hacia arriba, la quitamos. Y esto también. Esta que nos crece bien horizontal, la cortamos. Esta también. Esta también. Y así, poco a poco, ¿vale? Vamos rehaciendo, digamos, la silueta del árbol. Esta rama que va para atrás. Todas estas ramitas que salen de aquí, que yo no las necesito para nada, fuera. Entonces, en 2 minutos le has vuelto a la forma al árbol. Y así cortarte las puntas a la peluquería. Eso es. No hay que estar constante. Muchas veces nos dice la gente, es que primero hay que estar constantemente cortando el no. O sea, el árbol hay que dejarlo crecer y luego cortar. Pues una cosa muy importante, porque las puntas de los brotes generan muchas hormonas. Una de ellas es la auxina. Si nosotros estamos todo el día, cuando un brote que empieza a salir, que ya tiene 2 hojitas, le cortamos, estamos cortando la producción de auxina. Que la auxina lo que hace es producir la elongación de las células, pero en las zonas donde no le llega la luz.
O sea, un poco una contradicción, pero la usina que crece en la punta migra hacia la raíz. Si nosotros estamos cortando el tránsito de esa usina, estamos impidiendo que las raíces se regeneren, crezcan las raíces, ¿vale? ¿Cuál es la esa que hace esa hormona también? Esa hormona es la que nos hace que cuando ponemos un árbol al lado de la ventana, imaginaos que tenemos aquí la ventana, la rama que salga nueva vaya buscando la luz. Eso podéis ver en el vídeo que tengo que tenemos de Lucky Bamboo, el cabeceo de las drácenas, y es de lo que se aprovechan para hacer la espiral. Podéis verlo ahí. Pues esto bonsai también se usa, digamos que se potencia el que la usina funcione dejando que crezcan los brotes y luego podando. ¿Vale? Esto es lo que podéis hacer cuando os encontráis un bonsai en la tienda, ¿vale? Normalmente en la tienda, si los compráis muy baratos, solamente sea un palito con muchos brotes en la punta, ¿vale? Entonces ya esto es un poquito más complicado porque ya tendréis que rehacer el árbol entero para que el árbol parezca un poco más, digamos, árbol, como podría ser este. Ya veis que esta sería la parte de delante, esta sería la parte de atrás, ¿vale? Pero lo que os he dicho antes, tanto la parte de delante como la parte de atrás son bonitas. Esta parte de aquí de los costados ya ves que no, porque lo único que hace es, digamos, esta parte. Pero entonces, este árbol lo que necesitaría en este momento sería que esta rama de aquí, que es la trasera, fuera más larga para que tuviera un poquito más de profundidad, pero nada más. Te iba a hacer una pregunta que luego la estuve pensando, digo, pues yo no sé si tiene mucho sentido. Pero ¿qué es lo bonito? ¿Hacer un bonsai o el camino para hacerlo o nunca se termina de hacer o cómo va eso? Bueno, el tema mira, yo bonsai muchas veces digo de que el bonsai es como, yo no tengo hijos. Bueno, partamos de esa base, entonces, diciendo que con el total desconocimiento, pero lo que a mí me parecería que fuera tener hijos. Evidentemente, cuando vas a tener un hijo, lo más divertido es cuando lo estás haciendo. Eso no tiene ninguna duda. Pero lo lógico es que vayas disfrutando cada etapa del hijo, igual que de la planta. Yo cuando voy al vivero, disfruto cuando voy a buscar la planta. A mí me encanta estar buscando plantas y encontrar una que me guste. Luego, cuando me la llevo a casa, el estar mirándola y verla cuál es el diseño que le puedo dar. Luego, a la hora de estar haciendo diseño, me encanta cuando estás dándole la forma y ves que ya el árbol va cogiendo su forma. Y cuando te brota en primavera, pues ves que te da el subidón de, o sea, me ha brotado, el árbol está vivo y puedo empezar a trabajar con él con cierta normalidad. Hay que tener en cuenta que cuando empiezas con un árbol, sobre todo si empiezas con una planta de vivero, mínimo son 5 años. Eso mínimo. Para que parezca algo. Para que parezca algo. Pero yo no estoy constantemente mirando el árbol para ver lo que le puedo hacer. Igual que cuando tienes un hijo no estás constantemente mirándolo esperando que se haga mayor, que tenga hijos y sea médico y una institución en la medicina. O sea, no, cada paso hay que disfrutarlo. Además es que es la única manera de que el árbol, de que mantengas durante el tiempo Igual depende también de que tengas uno o tengas 100. O sea, si tienes solo uno, seguro que estás emocionado a ver qué le pasa. Pero eso muchas veces cuando hay gente que realmente le gusta, porque hay gente que le gusta, pero bueno, le gusta lo típico vale, regálame uno y lo voy a cuidar como si fuera un geranio. Pero hay gente que sí que le gusta de verdad, y entonces yo lo que les recomiendo es que, vale, primero analiza qué sitio tienes para ponerlo. Lo mismo tener una terraza que tener un jardín, que si tu terraza da al sur, que si da al norte, que si da al oeste. Vale. Analiza eso y después hazte con una colección entre 10-15 y que sobre todo de tener diferentes especies, ¿vale? Porque si haces eso, siempre vas a estar haciendo algo. Ya. ¿Vale? Porque si tienes los 10 y son los 10 pinos, sabes que va a llegar la época en la que tienes que cortarle las velas y va a ser esa época y ya está, y no vas a poder hacer nada más. Pero si tienes un frutal, tienes uno de estos, tienes un junípero, tienes un pino, tienes esa variedad de árboles, ¿vale? Lo que te va a dar es la posibilidad de estar, si no es todos los días, semana sí, semana no, haciéndoles cosas. ¿Género o especie favorita? Para mí, en este sentido no te voy a decir, para mí y para todo el mundo, intentad hacer siempre un bonsai de las características que te aguanten en tu clima.
¿vale? Yo no te voy a decir que hagas un bonsai de palmatum si vives en el sur, porque se te va a secar. O un haya, es imposible mantener un haya, o es muy difícil mantener un haya en un sitio pues con mucha calor. Igual que si, por ejemplo, hay mucha gente, hay uno muy famoso que es un Bustamante, no un cantante, sino uno que se dedica a hacer bonsais, y fíjate que este tío es un maestro del bonsai, pues no dejó de hacer olivos porque, claro, él vive en Asturias y es imposible, es imposible. No logran, digamos, sacar adelante ese árbol. Entonces, yo recomiendo que si vas a hacer árboles, mira a ver en dónde vives y a partir de ahí que vayan a los viveros y que les recomienden. Oye, pues mira, este te va a venir bien porque tú tienes una terraza que le da mucho sol, pues esto, pues un pino o un tipo de este árbol. O tienes una terraza que va por la del sol por la mañana, pero por la tarde no, pues un palmatum te puede valer, ¿vale? Si es problema de humedad y todo eso, claro, el olivo mal. Pero igual es más difícil llevarlo en maceta. En suelo, en Bilbao, nosotros en Mosquis vivimos al lado del mar, muchísima humedad y tienes olivos. Tuvo mi padre en la huerta un montón, pero claro, estamos hablando de suelo, que drena muy bien, que le pega el aire por todos los sitios, claro, que no tiene nada que ver. Claro, si más la temperatura, los olivos le agradecen mucho la temperatura, sí. El suelo también que tenga cal, ese tipo de cosas, a ver, si lo van a tener en un jardín, si lo van a tener en maceta no hay ningún problema porque nosotros somos los que le proporcionamos el sustrato y luego el abono y el riego, ¿vale? Entonces, ahí en ese sentido no hay ningún problema. El problema es el medio ambiente. La humedad, el frío sobre todo. Pues ahí sí, mi padre sí que los tenía, los olivos. Sí. Alguna historia le pasaría. Y tienes un montón de naranjos, limoneros en el norte, tienes un montón, porque no hiela. Luego sí que es más fácil acebuche. Es el olivo silvestre, y ese es mucho más sencillo. Es sencillo y además yo lo recomiendo más porque tiene la hoja muchísimo más pequeña. Sí que es cierto de que tiene la hoja más pequeña y ramifica más, ¿vale? Con lo cual a la hora de hacer un bonsai es más adecuado, ¿vale? Porque no es lo mismo tener un bonsai de olivo, de los que dan olivas, que tienen las hojas así largas y encima no están preparados genéticamente para ramificar, sino que hacen las ramas muy largas, que es un bonsai en el olivo, o sea, un bonsai no es bonito. Sin embargo, los que dices tú, los acebuches, como ramifican mucho y tienen la hoja más pequeñita, son mucho más agradecidos. Vale, entonces así, la conclusión por lo visto es, compraríamos eso, esperar a que comience el crecimiento para hacer el trasplante, previamente hacer la limpieza que has hecho, ¿no? Sí. Y luego a partir de cuándo sería la siguiente poda, la siguiente actuación. Vale. Yo, si no has tenido nunca bonsai, te voy a dar los pasos que suelen pasar. Igual me alargo un poquito, pero nada, un minuto. Luego viene Hugo y corta. Vale. Cuando te compras o te regalan un bonsai, si no has tenido nunca un bonsai. Ve avisándome cuando vamos por 12 o así, porque claro. Si vamos 19. Por eso ya le voy a decir que aquí se saquen los 3. No vamos a grabar más, hacemos de ahí los 3. Vale. Bueno, pues cuando nosotros compramos un bonsai o nos lo regalan, nos dicen que lo pongamos al lado de la ventana, ¿vale? Y lo reguemos por inversión. Y lo suelen vender siempre por una bandejita, claro, que es para retener el agua, ¿vale? Bien, lo que le va a pasar a ese árbol es que nosotros lo vamos a poner de enfrente de la ventana, va a estar muy bien, le va a dar la luz, pero ese árbol va a empezar a poner las hojas amarillas, sobre todo ese tipo de árboles. Va a empezar a poner las hojas amarillas. Nosotros vamos a intentar regarlo más, porque pensamos que le falta riego, porque el de la tinta nos ha dicho que lo reguemos por inmersión. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, si nos empiezan a poner las hojas amarillas, lo dejamos más tiempo en el metido en el agua. ¿Por qué se ponen las hojas amarillas? Porque el árbol está intentando adaptarse en el sitio donde las has puesto, porque los árboles no están acostumbrados a viajar, entonces no saben lo que le ha pasado, le han cambiado de sitio, pero no saben lo que ha pasado, porque él no tiene experiencia para eso. Dicen en Madrid, si las plantas quisieran moverse tendrían patas. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que ese árbol está intentando, digamos, defenderse de algo que le está atacando, pero no sabe de qué. Entonces la única manera que tiene de defenderse es tirar las hojas. Porque es lo que hace la naturaleza. Cuando tiene una infección de hongos o de parásitos, tira las hojas. Entonces empieza a ponerse amarillas. Entonces entramos en pánico, empezamos a regarlo más, a dejarlo más metido dentro de la tierra, del agua. Cuando más tiempo lo dejamos dentro del agua, más las raíces se ahogan. Porque la raíz necesita oxígeno para sobrevivir. Entonces, si nosotros lo mantenemos dentro del agua, va a empezar a pudrirse las raíces, a morirse las raíces. Al morirse las raíces, tiene menos raíces para mandar alimento al árbol y que al hacer el árbol tirar más hojas para compensar, hasta que llega un momento que el árbol ya no tiene hojas.
Y tú, pensando bien, dices, coño, si lo he tenido dentro del agua una semana y se me están cayendo todas las hojas, es que necesita algo más y lo abono. Es cuando lo mato del todo. ¿Qué hay que hacer? Lo ponemos en el sitio donde nos han dicho, cerca de la ventana, y esperamos. Empieza a tirar hojas, no pasa nada, no entra en pánico. Al cabo de 2 o 3 semanas el árbol ya se va a empezar a acostumbrar al sitio y va a dejar de tirar hojas y por donde antes había una hoja que se ha caído, ahí va a salirle otra rama, ¿vale? Entonces va a ramificar más. ¿Apoyamos con algo de poda en ese momento? Si quieres que el árbol se recupere, no. Si quieres mantener la forma, sí. Puntitas, aunque sea. Sí, o sea, si quieres mantener la forma, lo puedes pinzar, digamos, no sería podar, pero sería pinzarlo para mantener la forma. Si quieres que ese árbol se recupere porque no estás seguro de cómo ha estado todo el trabajado, dejarlo crecer y luego cuando pasen 2 o 3 meses, reducirlo, ¿vale? Y en casa va a coger ese vigor, ¿eh? Sí, puede ser. A ver, de todas maneras, los árboles de hoja caduca, de hoja caduca, los árboles de interior no son de interior, hay que mantenerlos fuera, siempre que la temperatura exterior no baje de determinada temperatura, por ejemplo 5 grados. Y el hecho es que estos árboles son semitropicales, subtropicales, y entonces, si los mantienes fuera en la terraza, por ejemplo, y estoy hablando de un logroño, ¿vale? Se van a empezar a comportar como un árbol de hoja caduca. Van a perder la hoja y luego cuando llega la primavera le va a subir otra vez. Si lo mantenemos dentro de casa la van a mantener la hoja siempre, pero es el problema ese, de que una vez a la semana, si nosotros lo tenemos puesto hacia la ventana, tendremos que girarlo un cuartito de vuelta, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, si lo dejamos siempre así, estas ramas de aquí atrás no van a llevar luz y se va a secar, y las que van a ir saliendo van a salir hacia allá, ¿vale? Entonces cada semana un cuartito de vuelta para que le vaya dando la luz por todos los sitios. Pues nada, si nos quieres contar alguna anécdota, algo que se te ocurra sobre los bonsáis, que entre tantos años algo... Pues la verdad es que yo ya llevo con 45 años con esto. ¿Solo? Solo. Y tengo por un par de ellos que tienen ya 45 años y otros que tienen un poquito menos. Pero vamos, yo no soy ni mucho menos de la gente que más... Qué miedo, ¿no? Que uno de esos... A ver, eso es como juego. ¿Se te puede morir? Pues, por supuesto. De hecho, cuando me mudé de casa, se me murieron prácticamente todos los que tenía, menos esos 2. ¡Ostras! Entonces, claro, era de llevarlo y eso que era un balcón que no era muy grande, llevarlo a un balcón que era más profundo y que estaba tapado por arriba, se concentraba mucho el calor, era sur, por saco. O sea, se me murieron todos menos 2, quedaron un pino y un olmo. Como curiosidad, ese olmo tiene ahora los 45 años, ese olmo tendría que llevar ya 35 años muerto. Porque con la grafiosis, claro, los árboles en la naturaleza, esos árboles duran 10 años como mucho, a los 10 años se mueren. De hecho, cuando ves por ahí por los caminos solamente hay árboles. Hay muy poquito olmo vivo, sí. Hay árboles, pero son jóvenes todos. En cuanto pasan de 8 o 10 años, se mueren todos. Y este tendría que estar muerto ya hace 35 años. ¿Por qué no se ha muerto? Pues porque los tratamos con insecticidas y con fungicidas. Y con el insecticida evitas que se meta el vector y con el fungicida evitas que si hay alguna infección, pues de hecho hay un pino blanco japonés que los pinos blancos japoneses son, creo que era blanco japonés. La esperanza de vida son 300 años, pero el árbol como bonsái ya lleva 600. Ha doblado con creces la esperanza de vida que tienen esos pinos, porque claro, son árboles que están cuidados. Les evitas que tengas enfermedades, les evitas que haces que cuando tengan una enfermedad se puedan curar, y estás constantemente podándole las ramas y estás constantemente cada cierto tiempo, cada X años, le estás renovando las raíces, con lo cual ese árbol es joven toda la vida. Bien, pues nada, que te voy a dejar en paz. Si quieres te invito a algo luego. Sí, yo ya sabes que de bonsái podía estar hablando toda la vida. ¿Qué va? No, nos juntaremos algún día más. Vale. Y eso. Pues nada, cuando encantado. nos abran las puertas de aquí, encantado. Encantado.